Que con esto tenemos suficiente, ¿no? Ya habéis podido haceros una idea más o menos de cómo se graban estas escenas. Luces, cámara y a disfrutar. ¿Sabéis cómo se graban las escenas subidas de tono en las series? En el vídeo de hoy os quiero contar cómo se hacen de verdad. Os voy a hablar desde mi experiencia real como actriz y también os pondré ejemplos reales de lo que he vivido yo en este tipo de escenas. Además, al final os dejaré una de mis escenas subidas de tono para que veáis cómo quedan después. No quiero dejar de mirarte. Así que si os da curiosidad, prepararos porque os lo voy a contar todo. Para ponernos en situación, yo participé en la serie Hasta el cielo de Netflix, donde interpretaba a Marta. ¡Marta! Voy. Oye, Estaba... toma. Mi personaje tenía una relación con otro personaje femenino y había varias escenas de intimidad. Besos, contacto físico, abrazos, incluso escenas en la ducha. Y aunque desde fuera puede parecer todo muy espontáneo, la realidad es muy diferente. Todo está pensado, coordinado y cuidado al detalle. Porque estas escenas pueden ser muy incómodas si no se hacen bien. Y por eso existen los protocolos que os voy a contar. Lo primero es una figura que ha venido hace relativamente poco, que es el o la coach de intimidad. Es una figura que, para quien no lo sepa, existe para garantizar la comodidad de los artistas durante las escenas íntimas. Mi pareja en la serie, que para quien no la conozca es Alana, la hija del jeque, y yo tuvimos varias sesiones previas con la coach de intimidad. Yo diría que al menos 4 o 5 antes de empezar a grabar la serie. Y luego, por supuesto, todos los días que se grababan escenas íntimas. Recuerdo que una de nuestras sesiones previas al rodaje fue en un hotel. Y diréis, ¿pero por qué quedasteis en un hotel? Pues para ensayar literalmente cómo movernos en una cama. Cómo mover el cuerpo, qué coreografía íbamos a utilizar, cuándo acariciarle el pelo, cuándo pasarle la mano por el pecho, cuándo agarrarle la cintura. O sea, literalmente todo estaba coreografiado como si fuera una escena de acción o como si fuera un baile. ¿Para qué? Para que pareciera natural, pero no improvisáramos nada, de tal manera que la otra persona no se pueda llevar un susto porque a lo mejor has tocado donde no debes. De hecho, recuerdo que en esa sesión, en concreto en la del hotel, la coach de intimidad nos dijo: vamos a hacer un juego, que es, os vais a poner frente a frente las dos, vais a coger la mano de la otra y vais a decir, aquí sí puedes, aquí no puedes. Yo me acuerdo que le dije muy claramente que no me pusiera la mano aquí, porque no puedo, no soporto que me toquen el ombligo. Entonces le dije, aquí no, aquí sí, aquí no. Imagínate que aquí no porque tengo una herida y me duele, me lo invento. Entonces es muy importante que ambas personas sepan dónde pueden tocar, cómo pueden tocar y de qué manera hacerlo para que ambas personas se sientan cómodas. Parece una tontería, pero hay mucho detrás de una escena donde veis unos simples besos o caricias. Y por supuesto, esas sesiones previas también son para generar esa conexión entre los personajes, esa química. Y por eso, como la relación de Rosa y Marta era una relación muy potente, aparte de la coach de intimidad, tuvimos otro coach con el que estuvimos 3 meses practicando. Sí, 3 meses antes de empezar el rodaje de la serie. Pasamos al momento de rodaje, es decir, cuando llega el momento de grabar esa escena o esas escenas íntimas. Por supuesto, la coach de intimidad asiste a cada una de las sesiones de rodaje en la que haya este tipo de escenas. Hacemos unos cuantos ensayos previos sin llegar a besar, ni tocar, ni desnudar, ni nada, y pasamos al momento de grabación. De tal manera que el actor ya va preparado y sabe dónde le van a tocar, cuándo le van a tocar y cómo se va a hacer. Entonces ya tienes esa tranquilidad de que no va a haber nada y no se va a dejar nada a la improvisación. Y otra cosa que a mucha gente le sorprende es que en estas escenas el equipo se reduce al mínimo. Es decir, que en el set de rodaje solo quedan las personas imprescindibles. El cámara, el de sonido, el foquista, los actores y poco más. No suele haber más de 10. Y a lo mejor pensáis, madre mía, pero si 10 es un montón. Ya, pero es que en el equipo en total a lo mejor somos 200. ¿Y dónde se va el resto del equipo? Pues fuera. ¿Para qué? Para darte esa privacidad, para que te sientas cómodo, para que se genere ese clima de confianza. Está muy bien. Y esto me parece algo súper importante, porque aunque sepamos que estamos actuando, al final somos humanos y necesitamos sentirnos cómodos y seguros. Otra de las preguntas que se suele hacer la gente con estas escenas es, ¿pero están desnudos de verdad? No, no estamos desnudos de verdad. Al menos no un desnudo integral, a no ser que sea una escena como muy concreta y siempre hay protecciones. ¿A qué me refiero con protecciones? Os cuento, porque esto me parece como muy importante aclarar. Por ejemplo, en el caso de mi escena en la ducha, se tenía que simular que estábamos desnudas. De hecho, había veces que se nos veía como la silueta. Nos ponían unos parches adhesivos para sentir que no estabas
tan desnuda, ¿me explico? Y ropa interior color carne que luego se podía ficcionar y parecía que no llevabas nada, pues un tanguita o un culot, según la escena y según lo que se vaya a ver. Por supuesto, cuando decían corten, te traían una bata, una toalla, lo que sea para que tú no tuvieras que estar esperando a grabar la siguiente toma en ropa interior. Es decir, que todo está lleno de trucos de vestuario para que parezca que estás desnudo, pero en realidad no lo estás. Que ahí está la magia del cine también. Y si, por ejemplo, en la escena se te ve la espalda al aire, obviamente la parte de abajo está tapada. Pregunta importante que también os hacéis y que creo que mucha gente se piensa y no es así. No hay coito real en las escenas. Por si había alguna duda, prefiero aclarar. Obviamente los besos sí son reales. Las caricias también. Los abrazos también. Pero todo lo demás se ficciona. De hecho, hay unas protecciones, tanto para hombre como para mujer, para que en caso de haber algún tipo de fricción, ni siquiera sientas nada. Todo se actúa y no hay nada explícito que no esté coreografiado o pactado antes. Porque aunque todo parezca espontáneo, os prometo que está medido al milímetro. Y obviamente, si están bien dirigidas y hay conexión entre los actores, el resultado es brutal. No soy de rogar, yo comando respeto. Poder supremo y lo tuyo lo veto. A mí personalmente me parece que las escenas íntimas son un reto como actor o actriz, pero también son una oportunidad para contar historias reales, con cuidado, con respeto y por supuesto con compromiso profesional. Si alguna vez os habéis preguntado cómo se graban las escenas subidas de tono, ya lo sabéis. Y ahora sí, os dejo una de mis escenas completas para que veáis cómo quedó y me contáis si os imaginabais que era así o os imaginabais otra cosa. Y por supuesto, si actuó bien y si ha quedado real y natural. Gracias como siempre por estar. ¿Estáis preparados? Comienza el show. De verte así, disfrutando como una cría. Aquí obviamente llevábamos los parches que os comentaba antes y ropita interior. Ha venido muy explícito esto, ¿eh? Porque con esto tenemos suficiente, ¿no? Ya habéis podido haceros una idea más o menos de cómo se graban estas escenas. También deciros como dato curioso que aunque nos vierais ahí súper enamoradas, en ese momento ella y yo no nos llevábamos bien. De hecho, nos odiábamos. Y os preguntaréis, anda, en serio, ¿cómo no nos has contado eso en todo el vídeo? Bueno, quería dejar la chicha para el final. Y una cosa os voy a decir, a día de hoy la adoro con todo mi corazón. De hecho, si os interesa saber el por qué no nos llevábamos bien y cómo fluyó y cómo surgió después nuestra historia de amor a nivel amistad, dejádmelo también en comentarios. Dicho esto, si tenéis cualquier duda, si simplemente sentís curiosidad por saber cómo se graban otro tipo de escenas o curiosidades acerca de mis anécdotas detrás de cámaras, por favor dejádmelo en comentarios, darle like, suscribiros y nos vemos el próximo domingo. Os quiero. Gracias por estar.